Buenas tardes, estamos hoy con Nadly Forero. Ella es psicóloga de profesión con más de 20 años de experiencia en psicología organizacional. Nadly, es un placer para nosotros tenerte y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Jennifer, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Siempre es agradable, ¿no? Tener estos espacios con personas que están estudiando esta profesión tan linda. Amén, muchas gracias a ti. Para empezar, mi Nadly, quiero, digamos que, hacerte una pregunta en referencia a uno de los pilares fundamentales o de las aplicaciones que hacen los psicólogos organizacionales dentro de las compañías y es referente a los procesos de selección. En el estudio que hemos hecho con mi grupo de trabajo hemos identificado que un psicólogo organizacional tiene amplia injerencia en lo que refiere al proceso de selección y reclutamiento de personal. En tu experiencia, ¿cuáles son las mejores herramientas para llevar a cabo ese proceso de selección y poder encontrar a los candidatos más idóneos? Sí, como lo estás diciendo, Jennifer, el psicólogo es el encargado de hacer esto, ¿no? Porque es quien se ocupa de estudiar un poco más al fondo al ser humano, ¿sí? Diferente a otros profesionales que también están en el área, pero digamos que somos especialistas en ir un poquito más al fondo, ¿no? Y en cuanto a esas técnicas, mira, pues a través del tiempo y de la historia se vienen complementando, pero para mí hay una estructura básica, ¿no? Que tiene que ir ligada la técnica al perfil del cargo y a las funciones del cargo, ¿no? Entonces, una de las técnicas, por ejemplo, es el perfilar la hoja de vida del candidato, ¿no? Entonces, es el revisar que cumpla, ¿verdad?, con esos requisitos que exigen el cargo para, entre comillas, tener un buen desempeño de base, ¿no? Perfecto. Esa perfilación de esa hoja de vida te permite clasificar o llamar candidatos que ya cumplen con unos requisitos básicos, ¿sí? Que van ligados a ese perfil del cargo y de las funciones. Las entrevistas son básicas, o sea, el contacto con esta persona es primordial para verificar tanto la información que ya viste en la hoja de vida para también profundizarla, ¿no? Entonces, yo suelo utilizar entrevistas semiestructuradas, ¿no? Y también muy abiertas, ¿no? Ok. Dependiendo del perfil de la persona y del cargo, empezar a indagar otras áreas que por lo general, pues en una hoja de vida, y si seguimos los formatos de hojas de vida que hay en el mercado, como que es muy limitada la información, ¿no? Entonces, la entrevista te permite ampliar esa información. También como técnica es importante ay, perdóname que silencié el celular. Son importantes también las pruebas, ¿no? Las pruebas ya sea de conocimientos, de habilidades, psicométricas, de personalidad, las baterías de pruebas que el área de psicología nos ofrece, ¿no?, que sean alineadas o que nos permitan ver resultados que concuerdan con ese perfil. O sea, la base de todo esto es el perfil del cargo y las funciones. Y la empresa lo tiene clarísimo quién o qué debe cumplir un personaje en este espacio, ya tienes todo alineado. Perfecto. Entonces esas pruebas dependen del perfil, ¿no? Dependen bueno, ahorita te cuento una experiencia que tuve que me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero para terminar esto son este conjunto de pruebas que se adaptan y sobre todo el área de competencias, ¿no? Tú sabes que las competencias son el cúmulo de ese conocimiento que adquiriste en academia, ¿verdad? De la práctica y de la experiencia que has tenido sobre ese conocimiento, ¿sí?, Sí. que te permiten ser hábil o ser muy competente en ciertas áreas. Ok. Pero esas competencias solo lo mides en la práctica, Claro. ¿no? En la práctica, no hay otra forma de saber si esta persona de verdad apropió todos esos conocimientos y tiene las habilidades para el cargo. Perfecto. Entonces, en algún momento quería contarte esa Sí, por experiencia. favor. Estábamos buscando una digitadora para una empresa muy, muy grande, ¿no? Y arrancamos con la prueba de competencia, Ajá. ¿no? Entonces la sentamos frente al equipo, pusimos el texto que tenía que digitar, tomamos tiempo, errores, perfecta. Mira, no tuvo un error, el mejor tiempo, esta es, ¿no?
cuando, ¿verdad? Reviso la hoja de vida. ¡Wow! Esta mujer era bióloga marina, se acababa de graduar, Oh, pero toda su vida, toda su experiencia laboral desde adolescente había ajá. estado digitando. Ok. Entonces, claro, llegas allí y dices, listo, tiene la competencia, las habilidades, está perfecta, pero no cumple el perfil del cargo, porque es Mm, profesional y es profesional en un área donde la empresa no tiene cómo proyectarla, cómo desarrollarla, va a generar ese conflicto de intereses, ujú. insatisfacción laboral, un profesional aspira a un salario profesional y pues el digitador no, porque se supone que su perfil en esa empresa no debía ser profesional, técnico, tecnólogo, pero no Ujú. profesional, y en el área de sistemas, con el objetivo que dentro de ese desarrollo de carrera que ofrece la compañía, pues pudiera proyectarse a una ingeniería de sistemas y al área de sistemas y moverlo, ¿no? Pero esta mujer, y que yo, oh, plop, o sea, es perfecta y no la podemos contratar. Claro. Ahora, Entonces, es interesante y es, digamos que eh, al tener una visión completa del ser humano, estas experiencias nos permiten ver que donde tú empiezas a adquirir competencia, eres muy bueno, ujú, pero en este bombardeo del empleo, ¿no? sí. Muchas personas, digamos que les ocurre esto, están estudiando, no sé, psicología, pero tienen experiencia en servicio al cliente, ¿no? No, pero es que estoy estudiando esto, sí, pero si la proyección de la empresa no te permite avanzar, pues va a ser un funcionario que tarde o temprano, ¿verdad? Su productividad baja, su motivación, empieza a ser un conflicto y bueno, ahí entran las otras áreas a chequear qué pasa con estos funcionarios, ¿no? Esto justamente, Nazli, y mil gracias por contarnos esta anécdota, tiene todo que ver con mi siguiente pregunta que iba guiada al tema del clima laboral. Y justamente engrana perfecto porque con lo que me cuentas, pues queda en evidencia que si la persona puede tener las habilidades, pero no concuerda con el perfil buscado, se puede generar insatisfacción en el trabajo. Una cosa es la selección de personal y posteriormente ya viene como esos indicadores de clima laboral. ¿Cuáles son Ujú. esos indicadores o qué herramientas se utiliza o utiliza un psicólogo organizacional para determinar, para medir, calibrar el clima laboral? ¿Y qué pasa cuando se encuentran con que los climas laborales de una u otra forma están contaminados? Sí, vale. Eh, Mira, yo creo que para poder comprender el clima laboral de una organización es supremamente importante tener la diferencia clara entre el clima y la cultura, Ok. ¿sí? Porque el clima es a ver cómo lo pongo, es como el medio ambiente Ujú. humano Ok. y físico donde se desarrollan el trabajo cotidiano, ¿sí? Perfecto. O sea, tiene parte física y tiene parte humana, ¿no? Ok. Y el clima es un indicador de la cultura. Entonces, Ok. si algo de ese medio ambiente humano Ujú. está mal, está funcionando, está en desequilibrio, ¿verdad? Va a impactar directamente la cultura. Ok. Y la cultura es entendida como ese sello de calidad o ese sello de identidad de una Ujú. organización, ¿no? Porque cultura implica misión, visión, objetivos, todos estamos alineados en esto tan bonito que está ahí escrito, ¿no? Pero una forma de ver cómo está la cultura es a través del clima organizacional, Ok. del clima laboral, ¿sí? Entonces es importante ver que no es que el clima no tiene que ver con la misión o que la estructura de la empresa como tal, ¿no? Ujú. No impacta al humano o a lo físico Ok. de esa estructura, ¿sí? Entonces, partiendo de allí, claro, las variables directamente implicadas del clima, ¿verdad? Tiene que ver con ese factor, con ese ambiente físico, ¿no? Ujú. Que se refiere a la infraestructura, que todo el mundo tenga puesto de trabajo, bueno, que cumpla Ok. con toda esa normatividad. Y por el otro lado, ese ambiente personal tiene muchas variables. Jennifer, tiene muchas variables. Una, lo que es estrictamente personal de cada ser Ujú. humano, ¿no? En Ok. cuanto a su aptitud, su motivación, sus expectativas, a lo que es en sí el ser humano, Ok. ¿sí?
Otra variable es el comportamiento, es decir, las acciones que esas personas que están allí, con esas aptitudes, con esas motivaciones, con esas expectativas, cómo expresan, cómo se comportan, cómo accionan dentro de la empresa, ¿no? Perfecto. Entonces, cómo es su nivel de productividad, Ujú. cómo es su nivel de pertenencia a la empresa, Ok. cómo es, se puede medir el nivel de ausentismo, de rotación, son indicadores que nos permiten ver cómo se están comportando las personas frente a la empresa y sobre todo la satisfacción laboral, Mm, ¿sí? Tiene que ver con el comportamiento de todos esos seres que están integrando ese sistema. Como persona, yo tengo una parte interna, ¿verdad? La expreso y eso generó un ambiente social. Voy abarcando más, ¿no? sí. Entonces, tiene que ver con la forma como yo me relaciono con los demás, tiene que ver con la comunicación que utilizo, con el compañerismo, con el trabajo en equipo, con todo lo que tiene que ver con otros. Ok, Es perfecto. otra variable donde también se hacen algunas aplicaciones. ¿Mm? Claro que todo esto funciona eh, dentro de una, las variables son como las estructurales, ¿no? Y Ujú, es qué tipo de organización es, qué tamaño de organización es, ¿no? ujú. Cómo es su filosofía, cómo ve al componente humano, ¿no? Si se mide por orientación a resultados, por orientación a objetivos, por orientación a personas, Ok. eso va en la parte de la estructura, ¿no? El estilo de liderazgo, el estilo directivo, horizontal, o vamos todos en jerarquía, o toda esa estructura Mm, impacta sobre el clima laboral. mm, Entonces, en el mercado tú puedes encontrar modelos o instrumentos, ujú. ¿no? Ya como pruebas psicométricas que te dicen, bueno, si quieres medir estas variables, ahí está batería, si quieres medir esto, ahí está batería. O sea, hay diferentes formas de medir, ¿no? El clima laboral. Sin embargo, eso depende de lo que tú estés buscando Ok. y de la empresa como tal. Si es una empresa, ¿verdad? Que mide que se rige por orientación a resultados. Ujú. Hay que tener el resultado, no importa cómo sea, que es Ok, una de las tendencias del mercado hoy en día, ¿no? claro. Hay que tener el resultado, A o como sea, si, lugar. si como persona estás mal y no puedes y no importa, tienes que tener este resultado o te vas, Ok. así de sencillo, ¿no? Entonces, la organización o el psicólogo a cargo, ¿verdad? Busca un modelo, ¿sí? O puede desarrollar un modelo interno. La mayoría de las empresas desarrollan sus propios instrumentos para medir Ok. eh, el clima laboral y lo enfocan de acuerdo a estas variables que te conté, de qué es lo que queremos medir en esto, ¿no? Ok, Si es orientado a resultados, se van a ir a medir productividad, o sea, ujú, cómo están el nivel de acción de esas personas, claro. ¿no? Que seguramente, si no es el esperado, ¿no? Van a tener que abordar en desarrollo y en capacitación al grupo de qué sucede, qué pasa, que no están llegando a tal punto. Claro. Ok. Entonces, esas variables o puedes medirlas completas o de acuerdo a la orientación o a lo que quieran aplicarse, ¿no? Ujú. Se escoge y se determina la variable. Eh, Hace poco, te cuento una experiencia, tuve un comité directivo de una empresa, o bueno, de una entidad del Estado muy grande, en que no había trabajo en equipo, Ok. ¿sí? O sea, manejan medio país y no podían comunicarse, ¿no? No encontraban el link de qué es lo que está pasando aquí internamente, Ok. ¿no? Entonces, claro, hacer una entidad tan grande, con una responsabilidad, digamos que Importante y impactante, definitiva. sí, Impactante, claro. impactante, donde se toman soluciones, donde se toman decisiones con unos alcances muy largos y muy impactantes para todo el mundo. Habían muchísimos roces y muchos conflictos entre los funcionarios, Ok. ¿no? Y entonces fue muy lindo al ver un prediagnóstico que ellos tenían, ¿no? Eh, y descubrir que trabajaban como islas, Ok. ¿no? Repúblicas independientes. Yo soy y estoy encargado de este pedacito, entonces yo cumplo con este pedacito y ya.
Y fue súper interesante porque la intervención que propuse y que aceptaron fue mover un poco la estructura de la empresa en el sentido de somos un sistema, Ok. somos un sistema. Si Ujú. bien tu función es importante, es igual de importante la función de los demás Claro. y de las demás áreas, ¿no? Pero lo tenían allí como funcionarios, por eso era el comité directivo, ¿no? Entonces, y fue interesantísimo poder trabajar desde ese enfoque sistémico que nos permite la psicología. De mira, si tú te mueves, vas a impactar el movimiento y la energía y todo lo que involucra a los demás, ¿no? Y llegamos a un punto en que, si bien el trabajo en equipo empezó a moverse en otra dirección, ¿sí? Ujú. No la esperada, claro, porque es que cuando tú entras a una cultura, la cultura es mover los cimientos, Sí, ¿no? Y en estas entidades del Estado, pues es mover 50 años atrás, que esto se hace así y esto ha funcionado así. ¿Sí? claro. Y bueno, súmale también que son funcionarios de una edad ya mayor, no, esto se ha hecho así, toda la vida lo hemos hecho así y ahora este nuevo director quiere que hagamos pendejaditas, ¿no? Entonces fue muy interesante ver cómo logramos rescatar la experiencia de estos funcionarios, ¿no? Ujú. A través de todo este tiempo, claro que han funcionado cosas, pero también hay otras que no han funcionado. Y filtramos eso y pusimos dentro de ese nuevo sistema, recuperamos la historia que era funcional para este momento de vida, ¿no? De la empresa. Y esa visión de, si yo no cumplo a tiempo lo que me están pidiendo, pues impacto a los demás y la cadena se rompió, Claro. ¿sí? Y era una cuestión, y allí trabajamos clima organizacional, en el sentido de quitarnos el espacio, ¿no? Arrancando desde la misión de la entidad. O sea, ¿qué hago yo cotidianamente para cumplir esa misión que me la sé de memoria? Sí. ¿Qué hago yo para que eso se cumpla? Ok. ¿No? Entonces fue súper interesante ver cómo las personas, cuando hacen parte de un sistema que se mueve y que tiene un impacto tan grande, empiezan a tomar mayor conciencia y sensibilidad de sus propias acciones, Ok. Perfecto. ¿sí? Porque la empresa, al final, Jennifer, existe y es el resultado de lo que son las personas que están allí, Claro. El ¿sí? capital humano es el activo más importante de las compañías. ¿Sí? Y si ese capital no se siente motivado, no entiende para qué quieren esto, ¿no? Pues a mí no me surge hacer nada porque no sé para qué es, Claro. ¿no? O no soy parte de, solo me piden informes, informes, informes. No, lo que pasa es que ese informe nos permite a nosotros esto con esto, así que si ese informe viene más bonito, más presentado, más visible, más entendible, más, pues fluimos todos, ¿no? Pero si a mí me han dicho, haga informes, 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 pues yo hago informes, pero no le pongo o no le doy la importancia que tiene el informe dentro de todo el sistema. Perfecto. Naz, muchísimas gracias. Nos encantaría tenerte más tiempo con nosotros. La verdad es que estos dos ejemplos que nos compartiste nos permiten observar tanto los procesos de selección y fíjate todas esas como particularidades que pasa de poder hacer un buen proceso de selección, entendiéndose como que puede haber habilidades, pero si no compagina con el perfil, pueden suceder después temas de insatisfacción que impactan en el clima laboral. Y cómo es importante verificar las variables que impactan dentro del clima laboral, ajustarlas a tiempo y con ello pues permitir que los objetivos de la compañía fluyan y que el trabajo de todas las personas también tenga como esa misma fluidez y sobre todo lo que hablábamos en última instancia, el capital humano y la satisfacción de cada uno de ellos permite como que se engrane el equipo Ujú. y que definitivamente haya un mejor trabajo. Muchísimas gracias por este espacio, te agradecemos muchísimo, gracias por todos tus comentarios y gracias por que a través de tus ejemplos podemos aterrizar mucho más los conceptos que venimos estudiando. Con muchísimo gusto, Jennifer. Ha sido un placer estar contigo. Feliz Lo que tarde. necesites, con muchísimo gusto. Gracias. Amén.